cada vez más personas están despertando, cuestionando su mente, su vida y la realidad que los rodea. Si sientes que tú también estás viviendo ese proceso, hemos creado espacios para seguir profundizando juntos. Toda la información en la descripción de este episodio. Las historias, opiniones y consejos compartidos en este podcast reflejan nuestra experiencia como guías holísticos y la perspectiva de nuestros invitados. Este contenido tiene fines informativos y reflexivos, y complementa tu propio proceso de aprendizaje y crecimiento. No reemplaza la atención profesional especializada cuando sea necesaria. Te invitamos a tomar lo que resuene contigo y aplicar lo que aprendas de manera consciente. Tú le vas a poner la definición de apego a cosas, amor, a nuestra carrera, amor, a nuestra casa, a eventos, a la idea, a la personalidad. O sea, nos obsesionamos, ¿no? Con retener algo. Justamente, perdón que interrumpa, justamente estaba teniendo una conversación con un familiar, le mando muchos saludos también, hace unos días, una conversación muy profunda, y me hizo esa pregunta: ¿cuál es el secreto de la felicidad, básicamente? Y le dije, es que dejar ir, o sea, el desapego, dejar ir. Digo, ponte a pensar lo siguiente: ¿cuánto sufrimos la gente por emprender un negocio y tiene que pegar? Porque aparte de que me puedo morir de hambre, entre comillas, ¿qué va a decir la gente? Te apegas a la idea de que tienes que ser exitoso, tu negocio tiene que ser exitoso. Pero ¿qué sucede si no es exitoso? Como la gran mayoría de los negocios a nivel mundial, entra el sufrimiento. Hay otro ejemplo: cuando perdemos un ser querido. Muchas personas estamos atorados o están atorados en el que no dejamos ir a ese ser querido. Y lo voy a decir en este espacio, si me lo permiten. O sea, como energéticamente, ¿no? Sigue. Energéticamente estamos conectados a ellos, ¿ok? Estamos conectados, se le llama entrelazamiento cuántico. Entonces, cuando perdemos a un ser querido, obviamente hay un choque de control y de desapego que está sucediendo en el ego. Es por eso que pasamos por sufrimiento, pasamos por dolor que después uno decide si se convierte en sufrimiento o no, porque ya hemos platicado antes que el sufrimiento es la identificación con el dolor. Abrazas el dolor y no lo dejas ir. Yo soy el dolor y es más, me siento bien y me siento seguro viviendo en dolor. Eso es sufrimiento. Pero las personas que nos toca seguir adelante, el decir, ¿sabes qué? Es que tengo que seguir adelante por mi vida, mi ser querido ya cumplió su propósito, su vida no acabó, su alma no puede morir, él sigue conmigo en otra dimensión, lo puedo sentir, puedo comunicarme con el ser querido. Yo tengo que seguir con mi vida. Es hasta ese grado, amor, donde se toma la decisión de seguir adelante, que es cuando empieza a existir el desapego en uno de los dolores más difíciles que el ser humano pasa, que es la pérdida del ser querido. El apego, una de las lecciones más profundas y kármicas que venimos a aprender, individualmente y también en pareja. Pero ¿qué es realmente el apego? ¿Cómo se siente? Y lo más importante, ¿cómo identificarlo antes de que controle tu vida y tus relaciones? Ahora déjame preguntarte algo. ¿Y si te dijera que muchas relaciones no terminan por falta de amor, sino por exceso a apego? Porque cuando el miedo a perder a alguien comienza a controlar tu mente, empiezas a confundir amor con ansiedad, conexión con dependencia, apego con amor verdadero. Y sin darte cuenta, el miedo empieza a dirigir la relación. ¿Te suena familiar? Entonces quédate hasta el final, porque este episodio puede ayudarte a entender una de las raíces emocionales más profundas del sufrimiento humano y quizá transformar radicalmente tu manera de amar. Bienvenidos a un episodio más de su espacio favorito, Apertura Podcast. Sabemos que están aquí lealmente porque ya han escuchado probablemente alguno de nuestros episodios y si no, bienvenidos por primera vez. Estamos sumamente agradecidos de compartir este espacio con ustedes, un espacio real y con mucha apertura a las maneras de pensar, a las creencias, a los estilos de vida y al cambio
porque a veces podemos creer una cosa y después cambiarlo y está bien. Así que bienvenidos aquí, este es su espacio, disfruten este episodio, es un tema muy, muy bonito y muy especial que mi esposo y yo, Ricky, y yo, su servidora Alma, escogimos con mucho amor. No olviden visitar nuestras redes sociales y nuestras plataformas de audio y video, ahí es donde van a encontrar todo el contenido y nos encuentran como Apertura Podcast. No nos vamos a confundir, Apertura Podcast, el único, así que encuéntrenlo ahí. Y bueno, ¿qué creen? Pues acabamos mi esposo y yo de crear un espacio muy bonito. Van a ser videollamadas gratis, ¿sí? Totalmente gratuitas y accesibles a ustedes. No importa dónde estén, no importa si están en pijama, ¿sí? Estas videollamadas van a ser cada 2 semanitas, ese es lo que tenemos pronosticado. Así que vayan a nuestras redes sociales y encuentren la liga o el enlace que los lleva a nuestro canal de WhatsApp o Telegram para que cada vez que la llamada vaya a suceder, ahí es donde mandamos el enlace para el acceso directo a la llamada y ustedes no se la puedan perder. Así que estamos muy emocionados porque ya tuvimos una y se conectaron varias personitas y fue muy exitosa, mi amor. Muchas preguntas tuvieron las personas, muchas dudas, ¿sí? Y tuvimos como que un espacio muy íntimo, ¿sí? Para poder procesar temas que pues quedan ahí pendientes o de repente mencionamos en el podcast y siento que hay gente que se queda con preguntitas, ¿no? Así que... Y es que el podcast es nada más un solo canal de pasar el mensaje hacia allá. Sí. Pero ¿qué sucede de ustedes hacia nosotros? Entonces sirve mucho para procesar todos juntos, ¿verdad? Así es, y pues bueno, vamos a entrarle a lo que ustedes están aquí, ¿verdad? Que es el tema, así que mi amor. Así es, me encanta. Pues es un tema que me emociona mucho platicar de él. Okay. Es un tema muy, muy complejo. Te voy a decir por qué. Porque muchas personas me preguntan muy frecuentemente, ¿cuál es el secreto de la felicidad? ¿Cómo puedo encontrar más paz en mi vida? ¿A poco todo toda la vida es sufrimiento, es amargura, es estrés, es sufrimiento en general, ¿no? Y el tema del episodio del día de hoy es uno de los secretos a la felicidad y que básicamente está en muchas corrientes espirituales también. Está allá afuera, es sabiduría ancestral. Es una de las lecciones kármicas que venimos a esta encarnación. Y hablo del apego. Nos vamos a enfocar mucho en el apego de la relación, pero te recomiendo mucho, mis 2 centavos a la mesa, sería que lo escuches desde una conciencia o una perspectiva más amplia, para que te quede el saco en varias secciones o etapas de tu vida, o sea, individualmente, en tu relación, con amistades, o sea, el apego es en todo, es a la materia, es al dinero, es a la ideología, a las creencias. Amigos, están aquí para escuchar un tema muy profundo, así que espero que se queden hasta el final. Ya nos tienes todos así como en suspenso. Es que es algo muy bonito, amor, porque muchas personas están sufriendo creen que están sufriendo por amor. Pero no es que estén sufriendo por amor, están sufriendo por apego. Y es lo que vamos a desarrollar durante el episodio. ¿Qué diferencia hay entre el amor y el apego? Que de hecho ya tuvimos otro episodio pasado que más o menos tocó este tema, pero en este lo vamos a profundizar todavía más cargado al apego tóxico, el famoso apego tóxico, ¿no? Y es que, para empezar el tema, es la pregunta del $1,000,000. O sea, ¿estoy amando realmente o estoy buscando seguridad? Si es tu primera vez sintonizando el espacio de apertura, te recomiendo mucho que te eches una vuelta atrás a la primera temporada y empieces a escuchar desde el episodio 1, porque todo va cronológicamente armado. ¿Por qué? Porque algo en lo que nos enfocamos mucho en este espacio es el despertar de conciencia. Y para poder despertar en tu conciencia necesitas comprender cómo funciona el ego, el ego humano que está dentro de nuestra mente. ¿Qué tiene que ver el ego con todo esto? En caso de que nunca hayas escuchado esto antes, el apego viene del ego. Entonces, si entendemos cómo más o menos opera el ego o qué está buscando tu propio ego, vas a poder entender un poco más lo que es el apego. Y al poder entender el apego o el desapego, vas a empezar a aprender a dejar ir esas rocas pesadas que mucha gente estamos cargando en un costal, y que esas rocas nunca nos pertenecieron, amigos. No nos pertenecieron, pero nadie nos enseña cómo dejarlas ir, ¿no? Entonces, es lo primero, cómo identificar si estoy amando, estoy buscando seguridad, ¿verdad? Porque
obviamente nos enseñan a amar desde el miedo, ¿no? Desde el, pues no quiero quedarme solo, tengo miedo a perder, o perder ese ser querido o esa relación, exactamente. Tengo miedo a ser reemplazado, ¿verdad? Tengo miedo a perder la conexión. O sea, lo único que quiero decirte para empezar con este episodio increíble es que todo es una ilusión del ego. No es real, no es real. Pero vamos, si quieres, desarrollándolo poco a poquito. ¿Qué te parece? Sí, claro que sí. Creo, mi amor, que esto del apego es algo muy, muy importante, ya que sí, definitivamente causa mucho dolor en las relaciones, ¿no? Y mucha distorsión, donde a veces pensamos que es el otro el que está teniendo esta situación, pero nosotros a veces no soltamos también la idea de, y creo que esto tiene que ver con el apego, de que la otra persona, bueno, también no solamente va a ser luz, también puede ser sombra, ¿no? Entonces, creo que el apego no solamente es desde situaciones de crianza o que nos formaron o personalidad, sino que también creencias, ideas, perspectivas, ¿no? Que no soltamos y que estamos tan arraigados con esas ideas, que al final como que vivimos una vida solamente acumulando, y al final no podemos sostener todo eso, ¿no? Hay cosas que podemos sostener, pero hay cosas que simplemente tienen que tener su rumbo, ¿no? Ponte a pensar en un árbol, ¿no? Un árbol está enraizado, sí, pero a la vez el árbol no tiene su fuerza y todo, pero no se resiste al viento. El viento es flexible con el viento. El viento ya sabe la fuerza del viento. Entonces, si se ponen contra el viento, ¿qué va a pasar? Pues se quiebra o de alguna manera, sí. Exacto. Sí, entonces, creo que la naturaleza, mi amor, es sumamente importante porque nos enseña mucho la flexibilidad que tiene la vida también, ¿no? A veces vemos la vida muy amenazante, pero la vida es muy flexible, ¿no? Y en cualquier momento impredecible también, y puede pasar de todo, mi amor. Estoy de acuerdo, es que ese es básicamente el viaje de la vida, ¿no? El aprender a amar. Suena como una frase muy cliché, muy quemada, totalmente de acuerdo, pero como siempre decimos aquí, si le escarbas más niveles a esa idea, o si vas pelando la cebolla, te vas dando cuenta que la vida es un proceso de aprender a amar, aprender a básicamente diferenciar entre amar desde las heridas, desde la carencia, desde el miedo que la gran mayoría de las personas nos pasa, y aprender al amor real, que de hecho grabamos un episodio completo de lo que significa el amor. Creo que es hace como 4 o 5 episodios atrás de este. Vale mucho la pena que lo escuchen. A mí me gusta mucho una palabra, y esta palabra es la impermanencia. Yo no sabía mucho de esa palabra, y tengo algunos años ya escuchando a una persona en un podcast muy espiritual, y menciona mucho la impermanencia en muchos de sus temas, ¿no? Y creo que está muy relacionada al apego, ¿no? O sea, al apego y al desapego, cómo es la dinámica, ¿no? Entre ellas dos. Y crecimos, ¿no? Volviendo a cómo es que el apego se vuelve parte de nosotros, pues todo esto viene desde la infancia, ¿no? Desde las relaciones o eventos que de alguna manera suceden en nuestra vida, y nos enseñaron desde chicos como si todo fuera permanente, ¿sí? Como tener una relación para toda la vida, tener a las mismas amistades de siempre, ser de una misma manera, dedicarte a lo mismo todo el tiempo, pensar de la misma manera, creer en lo mismo siempre, o sea, siempre quedarnos en un solo lugar. No nos preparan para el cambio. Y esto, pues, ¿cómo no vamos a tener apego, no? Si se vuelve como una posesión, como algo que es de nosotros cuando no es de nosotros. A veces la misma vida nos forza a cambiar, y nosotros somos los únicos que no cambiamos porque no queremos cambiar. No permitimos que la vida ¿no? Y ahí es cuando más existe este sufrimiento. Entonces, pues bueno, lo que platiqué ahorita de cómo nace esto del apego en nosotros, en muchos, no en todos, porque sí hay personas con apegos sanos, porque el apego es el apego, o sea, estamos en un mundo donde, así como tenemos la dualidad de la espiritualidad y tenemos la parte del ego, está bien, o sea, somos humanos,
y vamos a querer a las personas y no vamos a sentir muy bonito al que se vayan y todo, ¿verdad? Pero no es lo mismo vivir un adiós desde un miedo a un adiós desde, o sea, duele, pero pues entiendo que tienes que irte, ¿no? Porque vienes a un viaje aquí y es transitorio y es temporal, así como el mío mismo. Y yo no sé si yo también me voy mañana. A veces estamos sufriendo tanto porque se vaya otra persona y a veces hasta nosotros mismos nos podemos ir primero, ¿no? Entonces, definitivamente la crianza, mi amor, el abandono emocional que pudo haber existido, sobre todo si estuvieron los padres presentes o no, porque no necesariamente tienen que estar los padres ausentes, muchas veces hay abandono emocional, no hay esa presencia y no se cumplen esas necesidades que uno como niño o niña tuvo. La sobreprotección también, ¿no? Hay muchas generaciones que vivieron este abandono y por lo tanto como que quisieron hacer la inversa. A mí me faltó esto, yo no tuve esto y ahora se lo voy a dar todo a mi hijo y yo voy a proteger y sobreproteger de más porque esa es la manera en que me enseñaron. A lo mejor también, a lo mejor yo fui sobreprotegida y eso fue como la manera de amar que yo aprendí, ¿no? La crítica, mi amor, sí, la crítica también definitivamente afecta mucho a tener apego o no, y la inestabilidad, ¿sí? Creo que muchos de nosotros crecimos en hogares donde nuestros padres, abuelos, no tenían la madurez emocional para relacionarse o para criar a una personita y esto se va escalando y se va pasando de generación en generación, ¿no? Pero me gustaría mucho, mi amor, revisitar lo que son los apegos, ¿sí? Esto lo platico de repente con clientes, ¿no? Con amistades que me platican ahí ciertas situaciones y yo, pues obviamente, ¿no? Por profesionalismo yo no puedo diagnosticar a cualquier persona, tiene que ser en un setting profesional y todo, pero de repente está padre, ¿no? Como que en vez de estar hablando de otras personas, estemos hablando de temas comunes o personales y aprender juntos, ¿no? Entonces me gusta a veces sí ponerle como palabritas o definiciones y existen muchos tipos de apego, ¿sí? Tanto apego positivo como negativo, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Es apegos que nos ayudan, que son parte de la vida y que son parte del ser y del dolor, pero también están estos apegos donde hacen todo mucho más complicado, ¿no? Entonces, les voy a mencionar los 4 principales y estos son el apego ansioso, evitativo, desorganizado y sobre todo el seguro, ¿sí? Y me gustaría mucho, igual tú también puedes comentarme, mi amor, a ver si tú identificas uno. El primero del cual les quiero hablar es del apego ansioso, el cual yo en algún momento experimenté y ahorita les voy a contar cómo sucedió una anécdota y que me pasó de niña, casi adolescente. Y después ya con el tiempo, cuando yo me empecé a meter a estos temas de psicología, empecé a identificar, dije, a mí se me hace que yo tuve eso. Y a veces tú piensas que creces bien sana y todo muy bien porque pues a veces la disfunción se normaliza, ¿no? Y no lo entiendes. Te empiezas a dar cuenta que no es así. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Sí, bueno, claro. si en tu infancia, en tu crianza, ¿no? En esos años importantes de formación, viviste un abandono, ¿sí? A lo mejor no fue permanente, pero fue de tiempo. O a lo mejor de repente ya ves los papás tienen sus conflictos y uno se va de casa y vuelve. Abandono emocional, donde tú tienes una necesidad emocional y esa persona no está ahí porque a lo mejor creciste con un padre alcohólico, violento, ausente, ¿sabes? En fin. ¿Y qué pasa con esto, mi amor? Que nos metemos en una relación siempre buscando una validación, porque esa validación, te veo, te siento, ¿sí? Ese reconocimiento de que estás y existes, no lo tuviste. Creo que aquí también nace mucho el narcisismo o los perfiles, trastornos narcisistas, porque son personitas que se formaron vacías, que no tuvieron esa formación. Entonces, sí. Pero ya será ese otro tema. Hay mucha dependencia, mi amor, y obviamente, ¿por qué? Porque no tuvieron esos cuidados constantes, ¿no? Y te estoy hablando desde bebés, mi amor, o sea, precisamente ayer estaba hablando con una amiga, ¿no? Fui a un evento de cumpleaños de su hijo y vimos a un niño
que andaba ahí, 2 niños, no estaban sus papás. Y yo le pregunto, oye, ¿dónde están sus papás? Me dice, ¿sabes qué, Alma? Es que esto pasa mucho. O sea, esos niños, los papás se van todo el día y los niños están solos, cosas así. Obviamente por privacidad pues no digo quién, ¿verdad? Pero existe hoy en día, todos los días, niños que están viviendo solos, se están criando solos. Y sabemos que eso sucedió mucho también en otras generaciones, ¿no? Pero bueno, ese sería uno de los apegos, mi amor. Hay otro, y es muy común también, que es el apego evitativo, ¿sí? No sé si lo has escuchado. ¿Y qué pasa con este? Que cuando entramos en una relación, pero evitamos la intimidad emocional. O sea, tenemos miedo al compromiso. ¿Por qué? Porque a lo mejor vimos que de repente nuestros padres tenían relaciones muy inestables, ¿no? Separaciones, me voy, se va, llega, divorcios, bla, bla, bla. Y muchas veces, pues no vemos la relación como algo seguro, como que va a durar, como lo vemos amenazante, o no tenemos la fe, ¿no? Como trabajada para que eso funcione. Lo ves desde el miedo, exactamente, lo que viviste desde cuando estabas más joven. Sí, como niño, claro. Entonces creo que también esto tiene mucho que ver con que nos formamos como personas demasiado independientes, porque tuvimos, vamos a decirlo en general, ¿no? No es que me haya pasado a mí o a ti, pero crecemos en un ambiente familiar donde a veces hay niños que necesitan más atención, alguna condición especial, alguna enfermedad, de repente ya ves, hay niños más rebeldes que necesitan más espacio y más atención, mi amor, y hay ciertos integrantes de la familia, hijos, que a veces nos hacemos un ladito para no causar ese problema y nos hacemos naturalmente personitas más independientes. Pero esto a veces, ¿qué pasa? Que si yo soy muy independiente, yo no necesito a nadie. Correcto. ¿Sí sabes? Es un arma de doble filo. Exacto. Entonces, como que hay ese miedo allí, ¿verdad? Después viene, o no después, sino también existe el apego desorganizado, mi amor. Este sí es un poquito más intenso, ya que viene siendo un perfil más complicado. Por ejemplo, ya cuando hay trauma, abuso, ¿sí? Violencia, situaciones muy extremas donde hubo probablemente negligencia, ¿no? Y estoy hablando ya de que, ¿a qué me refiero con negligencia, mi amor? Es que las necesidades básicas tuyas no las tuviste, ¿sí? No fuiste protegido, a lo mejor un niño, pues, ¿qué necesita hacer su popó, su pipí, ¿no? Y no fue enseñado a cuidarse también sus partes, su cuerpo, sus emociones. Lo básico, lo ¿no? básico, Sí, lo claro, básico, claro. ¿sí? O Claro. un hogar, una cama calientita, en fin, ¿no? Y creo, mi amor, que como estas personitas nacen en un ambiente de peligro para ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos aprendieron a que el cuidador fue una fuente de inseguridad, ¿no? Entonces, cuando están con alguien, eso es lo que ellos sienten. No sienten que la persona pueda brindar esa seguridad, ¿no? Y creo que aquí, mi amor, hay muchas relaciones en esa situación donde esta otra parte o la contraparte, ¿no? Que vivió este trauma, se le complica mucho el poder entablar una relación segura y vulnerable porque tienen miedo a volver a abrir ese amor y corazón y ser lastimados, ¿no? Y que sobre todo su seguridad, que es lo más importante, se vea comprometida, ¿no? Y bueno, por último tenemos el apego seguro, que es estas niños y niñas o niñes, ¿no? Que crecieron en ambientes, mi amor, pues más funcionales. Ningún ambiente es perfecto, siempre hay situaciones, pero siempre he dicho que cuando hay afectividad más constante, cuidado más constante, sí habemos personas que podemos tener relaciones más sanas, donde si tú me dices ahorita, ¿sabes que me voy a ir a un viaje con mis amigos? Yo no voy a sentir ese dolor en el estómago de, híjole, ya me va a engañar, o Sí, claro. ya no me quiere, o ya no quiere pasar tiempo conmigo, o sea, todo eso. Inseguridades de volada. Así es. Claro. Así que definitivamente quería mencionar eso y les voy a contar una anécdota. Yo me acuerdo que a lo mejor tenía unos 10, 11 años, amor, y estaba en mi casa de la ciudad donde yo nací, y me acuerdo que tuve un sueño, y yo creo que esto probablemente lo han vivido otras personas porque ha salido en pláticas.
tuve un sueño donde mis papás se morían, pero fue un sueño muy lúcido. A mí también me tocó hace muchos años, sí. Yo me levanté llorando. Sí. Llorando, sentí muy feo, lo sentí tan real que yo me desperté con el miedo y buscando a mis papás. Y, ¿sabes? Para ese entonces, cuando yo me despierto, yo era la única que estaba estaba en el cuarto y no encontraba a mis papás. Y pues estaban ahí, ¿no? Pero la misma paranoia. ¿Recuerdas qué edad tenías más o menos? Sí, como 10, 11 años más o menos. Igualmente yo. Sí. Y la verdad es que yo pienso que sí tuvo mucho que ver con que mi papá trabajaba mucho y no estaba mucho en casa, y de repente sí tuvo situaciones donde lo asaltaron, donde su vida se vio comprometida, sí. Su seguridad. Mi mami también pues hacía lo que ella podía, pero llegas a tener a crear, o que se cree ese apego ansioso, mi amor, y no me la pasaba muy bien, ¿no? Hasta que ya con el tiempo, pues lo trabajé y entendí que tuve carencias de ese tipo, y por eso se me creó ese apego, pero gracias a Dios, ahora sobre todo que mis papás ya están más viejitos o lo que sea, se me regresó eso, ¿no? Porque ahorita estoy viviendo ese duelo de la vejez de ellos y sientes ese miedo a que ellos se vayan, ¿no? Pero definitivamente, mi amor, yo te lo puedo decir que el fallecimiento de tu papá para mí fue una gran lección de no estés perdiendo tu tiempo en el miedo. O sea, simplemente sí, pon un espacio en tu calendario, sí, velo, sí, gózalo, sí esto, pero no estés pensando en ello, porque de verdad, no sabes si a lo mejor te vas tú primero, ¿sí? Y la verdad que desde que pasó eso, mi amor, no sé si tú puedas estar de acuerdo, pero siento que cambió mi actitud con ellos, ¿no? Y ahora los gozo más. Entonces, con la reflexión que quiero cerrar es, la manera en que te cuidaron probablemente es la manera en que hoy amas. Así que, ¿cómo es que nosotros ahorita tenemos que sanar como amamos? Es reprogramando y eliminando y desaprendiendo esas maneras de cuidar que aprendimos y aprender maneras nuevas. Y muchas veces, mi amor, los hijos nos vienen y o sea, no nosotros porque no somos papás, pero es algo que platico con mamás y papás, que les vuelven probablemente a reprogramar esta manera de cuidar, ¿no? Sí, amor, es que la clave está en el observar el miedo del apego a esa persona, pero en conciencia, que es básicamente lo que estás escribiendo. Algún día nos vamos a ir, esto es pasajero. La muerte, si estás escuchando este espacio, o bueno, si has seguido este espacio por mucho tiempo, compartes el tema de la espiritualidad y el despertar de conciencia. Sabemos que la muerte no es el final, la muerte es una transición. La vida, el alma no puede morir, el alma no muere, el alma necesita encarnar para aprender sus lecciones, pero simplemente es una transición. Entonces, cuando observas ese miedo que estás sintiendo, cuando la persona, por ejemplo, un paréntesis rápido, cuando tú te vas a lo mejor con ciertas amistades para que tengas tu desestrés, porque nos gusta de vez en cuando hacer eso también, creo que es saludable para la relación. Sí. Vas con amistades, o a lo mejor, no sé, te vas un fin de semana a X lugar, tú sola, esos espacios solitarios son muy importantes para nutrir el alma individual, obviamente. Obviamente se siente raro, uno lo siente. La ausencia. La ausencia, exactamente, la soledad, ¿no? Pero cuando me observo esas emociones y digo, espérame, no es real, es que ella tiene su camino personal, yo tengo el mío también, algún día nos tenemos que separar, nos vamos a ir, o sea, no podemos estar así todo el tiempo. Empiezas a ejercitar un músculo de observación interna al grado de reflexionar, y eso es justo lo que empieza a aliviar lentamente el apego tóxico, por así llamarlo. Ahorita lo que dijiste de lo que viviste después de ese sueño, del sueño. Irónicamente a mí también me tocó vivirlo eso, y tenías una edad muy similar, amor. 10, 12 años cuando mucho, y soñé que mi papá se moría. Fíjate, creo que nunca te lo había dicho y lo estoy diciendo aquí al aire. Soñé que mi papá se moría. Iba en un avión y se caía el avión, no sé qué, y él caía en un río con picos, una cosa así que ahorita estoy descargando la información, en este momento me está llegando. Y mi papá era el único que moría de todos. Toda la familia iba ahí y solamente mi papá moría. Entonces, qué interesante que la misma vida, no sé si han observado eso, amigos, la vida les va dando las señales
de lo que va a pasar en el futuro regularmente. No te lo da explícitamente y así como va a suceder. Pero siempre las señales están a nuestro alrededor. Y no lo digo para que estés observándolo y de alguna manera tu ansiedad se calme en lo que va a pasar. No va por ahí. A lo que me refiero es que todo es parte de un proceso. Estamos conectados a algo divino mucho más allá que nuestra mente puede entender. Entonces, cuando uno aprende a voltear a ver ese mundo también, creo yo que el mundo de la mente, que es muy tridimensional, mucho de este planeta Tierra, o el apego a la materia, se va diluyendo, se va desmenuzando. Quisiera tomarme un tiempo para explicarle a la gente, aprovechar para profundizar, explicar que el ego no quiere amar, quiere asegurar. Pero lo que quiero explicar es un poquito cómo funciona el ego conforme al apego, para que quede un poquito más de, no tecnicismo, pero un poquito más de reflexión y puedas llevarlo a la práctica, porque todo este espacio intentamos que no sea mucho wiri, sino que lo puedas hacer. Para eso está ChatGPT. Para eso está ChatGPT y Don Google, y que YouTube, nunca pasa de moda. Sí. Pero que sean herramientas de alguna manera prácticas para que las puedas llevar a cabo y puedas ver resultados, transformación en tu propia vida. Todo lo que estamos hablando, mi esposa y yo aquí, lo que hemos hablado a lo largo de estos 50 y tantos episodios, ha sido no nada más de lo que hemos estudiado teóricamente, sino la clave está en que lo que estudias o con lo que te documentas, lo lleves a cabo, lo observes y veas lo que resuena contigo, porque eso es justamente lo que se va a convertir en tu verdad. En el momento en el cual dejas de vivir la vida de alguien más, porque la mente quiere vivir en comparación de alguien más, ¿no? Entonces, cuando dejas esa ilusión y te enfocas en ti, te escuchas en ti, muchas cosas empiezan a cambiar. ¿Cómo funciona el ego o el apego básicamente? ¿Qué sucede en tu mente? ¿Por qué lo sientes de esa manera? ¿Por qué detonas esas emociones? ¿Por qué lo percibes de esa manera? Ahí te va. De hecho, precisamente fue el tema de la última videollamada que se impartió, de lo que dijiste ahorita al principio. Y estuvo muy padre la sesión. Lo que pasa es que estamos acostumbrados, amor, a escuchar más a nuestra mente que a nuestro corazón. Empecemos por ahí. Esa es la base de todo este rollo. La sociedad actualmente nos enseña desde que nacemos, nos enseña a escuchar más a nuestra mente que al corazón. Voy a elaborar más. La mente, específicamente el ego, tiene que buscar identificarse con algo, ¿ok? Mi esposa y yo lo definimos mucho como el Venom, ¿ok? Ubican el antagonista de Spider-Man, el que es como un alien negro que hace... ¿Se han visto las películas? En las películas sale que esa entidad o ese espectro negro se despega del ser humano, lo tiran al piso y tiene vida solo. Entonces, lo que sea que pase cerca de ese espectro, esa cosa se adhiere a eso y no lo deja. Es difícil despegarse. Así más o menos funciona el ego. ¿Por qué digo esto? Porque el ego opera en vacíos. Al ego nunca lo vas a satisfacer. O sea, nunca va a ser suficiente. Decimos, ¿no? En ese espacio que nunca hay que decir nunca ni siempre, sí. ¿no? Pero eso es el sistema operativo del ego, así funciona. Nunca lo vas a satisfacer, por ende opera siempre en vacíos, en miedo, en inseguridad, ¿no? Sí. En muchas otras cosas más, emociones de vibración baja. Entonces, cuando te cachas, te sales del automático, en esos momentos que te quedas en el daydreaming, ¿no? O estás sintiendo una emoción y te autoobservas y te das cuenta que estás sintiendo miedo, que el miedo sabemos que no es real, es ilusión, es holograma, es un mecanismo de defensa derivado del ego que también te ayuda, no estoy diciendo que sea malo, te ayuda si viene un oso y está a punto de comerte o de morderte, el miedo se detona y te ayuda para que puedas correr. El miedo te ayuda mucho también con la intuición, pero canalizado de manera correcta. Hay muchas cositas que se puede, pero lo que me refiero es que el ego existe para que el alma lo pueda navegar, lo pueda controlar, lo entienda y por ende pueda ascender. Básicamente eso es. El ego no es malo, pero cuando entiendes que la gran mayoría de tus detonantes, tus vacíos, ya lo dije, tus inseguridades con tu pareja, el que necesito validación de la pareja, necesito que me escuche, que no se vaya, que esté conmigo, que me complemente. Todo eso viene del espectro del ego. Entonces, ahorita dije al principio, el corazón.
No estamos acostumbrados a escuchar el corazón. Sin embargo, hay muchos libros y muchas frases allá afuera que te dicen, escucha más a tu corazón. Y eso es lo que intentamos hacer en este espacio que estás escuchando ahorita. No nada más en el podcast, sino en todo lo que hacemos. Enseñarle a la gente a escuchar más su propio corazón. ¿Por qué o qué beneficios trae el escuchar el corazón? Esto lo puedes investigar y lo puedes leer en cualquier lugar. Tu alma está situada en el corazón. La chispa de la vida está situada en el corazón. Cada palpitación que tu corazón da, no nada más, nos han enseñado que el corazón nada más bombea sangre o un par de cosas más. No, la ciencia sigue descubriendo muchas cosas más y la ciencia no va a terminar de descubrir el corazón, porque el corazón es divino. Es algo mucho más allá de lo que la mente puede entender. Entonces, si escuchas más a tu corazón, donde está situada tu mente, perdón, tu alma, te estás escuchando más a ti mismo en esencia. Por ende, estás tomando decisiones más genuinas derivadas de tu alma, de ti, de tu yo soy, vaya. Si escuchas más a tu mente, es por eso que nunca tienes lo que quieres, nunca obtienes lo que quieres, o nunca satisfaces el querer ser esa persona, porque la mente se está identificando con alguien más o con algo más. O necesitas tener mucho dinero, necesitas tener una carrera o profesionalismo, ser exitoso, que es un tema muy ambiguo también, para que puedas valer. No, si escuchas a tu corazón, instantáneamente vales, porque te das cuenta en conciencia que eres un ser divino, con abundancia del tamaño de universo de universos. Eres un fragmento de la fuente. Entonces va más allá. Con esto que intenté profundizar, es muy importante que te eches clavados a libros o documentación conforme al ego. No tienes que saber mucho. A veces también nos da flojera, todo el mundo pasamos por ahí. Nos da a veces flojera el indagar en cosas tan técnicas, ¿no? O sea, ¿quién va a querer? ¿No? A menos que sean psicólogos o gente que se dedica en ese ramo. No tiene que ser tan complejo. Puede ser algo práctico, pero al menos te documentas poquito. Y al empezar a documentarte poquito, la misma mente empieza a conectar los puntos. Y para que la mente pueda entender algo, pueda aceptar algo, tiene que hacer sentido. Y al leerlo o estudiarlo o escucharlo de varios puntos, la mente empieza a recapitular esa información y empieza a armar ese rompecabezas que a la larga tiene sentido para la mente. Y empiezas a aportarte en cómo observas la vida en general, ¿no? Era un paréntesis muy grande que quería hacer, amor, pero espero que haya dado un poquito de... No cupo en la pantalla grande. No, está perfecto, mi amor. O sea, fíjate que me puse a pensar ahorita en lo que estabas hablando, y voy a hablar de la paternidad y la maternidad, ¿no? Nosotros viéndola de fuera. Y yo creo que cuando ya 20 personas te dicen algo, pues hay un patrón. Claro. Y me ha tocado conversar con mamás o papás que de repente tienen sus bebecitos, ¿va? Y los niños están en una etapa de mucho apego. Sí. Porque es normal, ¿no? O sea, tienes un ser que depende de ti. O sea, el apego es normal al principio, ¿no? Lo vemos en animalitos, en otras especies, ¿no? ¿Sí? Que necesitan primero alimentarse, ahí está el apego, o sea, alimentarse de la mamá, y de repente no sé si han visto documentales, y si no, véanlos, por favor. ¿Cuál es el trabajo de la leona? Los primero alimentar, y después, luego, es enseñarlos a cazar. Es correcto. Para que ellos mismos puedan valerse por sí mismos, porque ella entiende, fíjate, y dicen que los animales no piensan, pero pues son bueno, maestros increíbles. no necesitan pensar, no necesitamos pensar para sobrevivir, es simplemente el instinto, porque el instinto es el que nos conecta con el ser supremo, con la naturaleza. Esa es para mí es el idioma universal, sí, realmente, ¿no? Sí. La intuición, la conexión. Y ellas entienden la naturalidad de la vida, y que como el ciclo de la vida va a haber un depredador ahí afuera, y la única manera de que ese leoncito sobreviva es sabiéndose cuidar. Porque yo en cualquier descuido, y luego no nomás tengo uno, tengo 10. Me volteé a ver a 9 y ya el otro ya se lo comieron porque el otro estaba esperándome a mí, ¿no? Entonces, volviendo a las mamás, me han comentado que se sienten muy cansadas, que se sienten desesperadas porque se pierden ellas en este proceso, porque
sí hay un proceso de apego, un tiempo, pero ya después ya se vuelve más esta misma proyección del miedo, que entiendo que muchas mamás me han dicho, cuando les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre no ser mamá y ser mamá? Se te despierta un miedo. Claro. Es normal, ¿sí? Porque ese miedo te hace querer cuidar a eso, ¿sí? A esa personita o lo que sea. Que hay gente que tiene apegos con su celular. Es que es apego a todo, a la materia también. Se nos pierde el celular y que sentimos un Exacto. dolor en el esófago como si nos hubiera muerto alguien, Sí, ¿no? sí. Algo bien feo. Entonces, tú le vas a poner la definición de apego a cosas, amor, a nuestra carrera, amor, a nuestra casa, a eventos, a la idea, a la personalidad. O sea, nos obsesionamos, ¿no? Con retener algo. Justamente, perdón que interrumpa, justamente estaba teniendo una conversación con un familiar, le mando Sí. muchos saludos también, Sí. hace unos días, una conversación muy profunda, y me hizo esa pregunta, ¿cuál es el secreto de la felicidad, básicamente? Y le dije, es que dejar ir, o sea, el desapego, dejar ir. Le digo, ponte a pensar lo siguiente, ¿cuánto sufrimos la gente por emprender un negocio y tiene que pegar? Porque aparte de que me puedo morir de hambre, entre comillas, ¿qué va a decir la gente? Te apegas a la idea de que tienes que ser exitoso, tu negocio tiene que ser exitoso. Pero ¿qué sucede si no es exitoso? Como la gran mayoría de los negocios a nivel mundial, entra el sufrimiento. Hay otro ejemplo, cuando perdemos un ser querido. Sí. Muchas personas estamos atorados o están atorados en el que no dejamos ir a ese ser querido. Y lo voy a decir en este espacio, si me lo permiten. O sea, como energéticamente, ¿no? Sigue. Energéticamente estamos conectados a ellos, ¿ok? Estamos conectados. Se le llama entrelazamiento cuántico. ¿Cómo? Por entrelazamiento cuántico. Hay muchos términos. Ese es el término con el que me gusta utilizar más porque lo describe. Entrelazamiento cuántico. Cuántico es partículas subatómicas que no alcanzamos todo el a ver. Es espacio energético. que existe. Pues Entonces, que muchas cosas que no se ven, pero existen aquí. Exactamente. De hecho, hay mucho más de lo que no vemos y existe que lo que vemos y existe. Así que eso es un gancho al hígado para la mente, específicamente para la ciencia. Entonces, cuando perdemos a un ser querido, obviamente hay un choque de control y de desapego que está sucediendo en el ego. Es por eso que pasamos por sufrimiento, pasamos por dolor que después uno decide si se convierte en sufrimiento o no, porque ya hemos platicado antes que el sufrimiento es la identificación con el dolor. Abrazas el dolor y no lo dejas ir. Yo soy el dolor y es más, me siento bien y me siento seguro viviendo en dolor. Eso es sufrimiento. Pero las personas que nos toca seguir adelante, el decir, ¿sabes qué? Es que tengo que seguir adelante por mi vida, mi ser querido ya cumplió su propósito, su vida no acabó, su alma no puede morir, él sigue conmigo en otra dimensión, lo puedo sentir, puedo comunicarme con el ser querido. Yo tengo que seguir con mi vida. Es hasta ese grado, amor, donde se toma la decisión de seguir adelante, que es cuando empieza a existir el desapego en uno de los dolores más difíciles que el ser humano pasa, que es la pérdida del ser querido. Entonces, a lo que voy con todo esto es que entre más empecemos a ejercitar el desnudarte de lo que siempre has creído ser, que es lo que estás diciendo, esa carrera, tienes que ser abogado, tienes que tener 10 casas para ser Juan Camaney, tienes que ser esto, tienes que, lo que la sociedad, el marco donde nacemos, te dice que tienes que para ser. O el deber ser, ajá. Abre la mente en ese aspecto y trata de despertar del automático y te vas a dar cuenta que entre más despiertas y entre más amplificas tu panorama de visión, de observación interna, de cuestionamiento a tu alrededor, lo que resuena y lo que no resuena contigo, estás quitándote ropa, estás desnudándote. Y entre más te desnudas, más estás llegando al corazón, a tu propia esencia. Sí. Y es justo ahí donde empiezas a vivir la felicidad genuina, porque ya no estás cargando con ese costal de piedras que estoy mencionando. Sí. Entonces es justo nuestra identificación con las cosas, la mente, el ego, que se adhiere a las cosas, que es que el camino se torna pesado, claro, difícil, en sufrimiento, y parte de ello es el apego.
Sí, mi amor, y a mí me consta, ¿no? Digo, yo vivo contigo y sé que tú has vivido una pérdida muy importante, que fue tu papá. Yo no he perdido a mis padres y sé que voy a vivir ese duelo, lo tengo que vivir. A veces cuando hay una enfermedad también vas viviendo un duelo de cierta manera, como que vas diciendo bye bye o adiós de una manera diferente. Pero aún así duele, ¿no? ¿Por qué? Porque el ego es el ego. El ego no le va a gustar ni quedito ni no quedito, o sea, que algo se vaya, ¿no? Y no tienes que perder un ser querido también para utilizar la comparación. Sí. O sea, hay tantas personas ahorita perdiendo sus trabajos, Sí, perdiendo casas, o sea, casas, donde un techo, enfermedades. O sea, como ilusiones, cosas que, ¿verdad? todo el mundo estamos pasando por situaciones distintas, Sí. dependiendo a nuestros contratos kármicos, ¿no? ¿Qué lecciones venimos a aprender? Entonces, Y yo sé que puede sonar fácil, mi amor, porque ahorita nos está escuchando alguien que probablemente acaba de terminar una relación y no puede dejar ir a esa persona. Sí, el fallecimiento de alguien que también sé que es algo, pues, no reversible, ¿no? Estoy hablando de algo que yo entiendo que el ego, amor, se estanca más en cosas que materialmente no son reversibles, ¿no? O sea, creo que el ego comprende mucho, porque el ego lo que más le duele es la muerte de él mismo, ¿no? Es el miedo más grande Del que obtener, del materializar. Entonces, cuando eso ya no está al alcance, él no quiere aceptar. Si yo no lo veo, no lo siento, a mí no me importa. Exactamente. ¿No? En fin, pero me gustaría mucho, mi amor, profundizarlo o redireccionarlo hacia la pareja, ¿no? Porque entiendo que, y es algo que nos ha gustado mucho hacer, es, si entendemos que esto de la relación en pareja, pues es de dos, pero también somos uno. Entonces, por eso nos gusta segregarlo y tú dar tu opinión, yo mi opinión, tú tu versión de vida, la mía, interpretaciones individuales, porque al final, pues es una mezcla, es un entrelazamiento de ambas, ¿no? Y al final como que siento que tienen que poder bailar ese swing. Si no se da. Que son dos seres individuales, tienes que trabajar en ti mismo. Tú no puedes dar amor si no tienes amor. Tienes que evolucionar individualmente para poder traer ese amor a la mesa. A veces me he dado cuenta, mi amor, que uno tiene apegos no tanto por el objeto, sino por lo que nos causa esa persona o ese objeto, no que nos cause esa persona, sino la dinámica. Ahí voy. Por ejemplo, muchos de nosotros tenemos relaciones donde se tornan muy tóxicas. Ya estoy hablando de apegos extremos, ¿no? Claro. Donde hay celos, posesividad, ¿no? Narcisismo, you name it, como dice, tú le pones ahí el nombre. Sí. Entonces son relaciones que se vuelven tan profundas en la adrenalina, amor, en la ansiedad, y que hasta cierto punto como que estas vienen a recordarnos algo familiar, que es heridas emocionales. Entonces, muchos de nosotros, que creo que de ahí viene lo del apego, nos casamos mucho con lo familiar. Todo lo que es familiar, lo amamos. O sea, si yo tomo café en la misma taza todos los días a la Sí. misma hora, de la misma manera, Sí, soy claro, feliz. sí. Pero el día que tú me cambies esa taza, el día que el café sepa más diferente, me voy a sentir infeliz. Sí, es que es control. ¿Verdad? Sí, Entonces, sí. es un decir, ¿no? Sí, claro. Pero también, si yo crecí con esta adrenalina, con esta ansiedad, se vuelve algo normalizado. Y creemos que esa es la manera de vivir una relación. Muchos de nosotros vimos a padres que se peleaban todo el tiempo, que discutían de una manera muy, muy incorrecta. Entonces, cuando estamos en la relación con alguien, y esa persona también hace bonding con nosotros, como que trae heridas también que se empatan a las de nosotros, pues ahí empieza lo bueno, ¿no? Exactamente. Y sí, mi amor, estas relaciones son relaciones que se ven como intermitentes, ¿no? De esas que rompen, regresan, así, ta. Porque cada vez que se rompe la relación y ahí está como pleito. Ese caos, ¿no? El caos, exacto. Caos, rompe uno, ¿qué sigue después? Otra vez el romantizar, el idealizar, la famosísima reconciliación, y está el rush de emociones. Sí. O sea, entonces todo esto causa mucha obsesión, ¿no? Mucha gente confunde
o prefiere sentir pasión en vez de paz, porque nunca han sentido la paz en su vida, mi amor. Interesante. O sea, Sí. el apego que Sí. tuvieron fue siempre caos. Las relaciones de a lo mejor entre hermanos, ¿no? Con los papás, con relaciones pasadas, porque también sí estoy muy consciente de que a veces no traemos como esta fortaleza emocional y nos relacionamos con otras personas y nosotros adquirimos maneras de amar también de otras personas, no solamente de la crianza, de las relaciones que tenemos fuera de casa también, ¿no? Sí. Y obviamente, mi amor, todo esta dinámica excesiva causa una dependencia emocional y nos enganchamos de eso. Y como ya tenemos esa familiaridad, ya no, cuando alguien, terminamos esa relación, no sé, vamos a decir, gracias a Dios se termina esa relación tóxica porque algo pasa, se alinean los chakras o alguien puso ahí, Sí. ¿no? La figurita, algo pasa, la vida misma a veces se encarga. La vida sí. Conocemos a una persona estable, una persona con paz, una persona con apego seguro y nos pica, o sea, nos pica no, O sea, ay, tú qué tú aburrido, quieres la pasada, la relación pasada. qué aburrido, esto no tiene goce, esto no es así, a mí se me hace que este no me quiere porque ni me cela, ni me violenta, ¿sí me entiendes? Entonces, creo que Claro. también caemos, amor, en eso y está cañón, o sea, lo vemos muchísimo, muchísimo, hablo con gente, mi amor, a lo mejor es otro tema, pero se relaciona, gente que tiene calendario, o sea, su horario desde las 12 del día, de la noche, perdón, hasta las 12 o sea, 24 horas, todo calendarizado. Sí, sí. Y en ninguna de las actividades veo descansar. Sí, sí, todo es, si piensan Taca, que es taca, 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 métrico taca, y taca, ajá. si no se dan espacio para respirar, inclusive. Y en la relación es igual, o sea, no podemos estar todo el tiempo el caos, necesitamos proveernos paz y Sí. entendimiento y desapego. Amor, ¿qué mensaje le darías a esa persona que está Ujú. escuchando, que está pasando por lo que acabas de describir? ¿Cómo solucionarlo? Porque tú lo viviste durante 4 años y Sí. feria con tu pareja pasada, antes de casarnos. Obviamente estabas más joven, todo el mundo vamos evolucionando, ¿no? Sí. Pero ahorita desde el punto de vista, desde tu despertar de conciencia, desde ahorita, el alma de ahorita, volteando a ver la versión pasada de esa alma, Sí. ¿qué mensaje le darías a esa persona que está escuchando? A mí me ayudó mucho a validarme a mí misma, a enseñarme que puedo poner límites y que cuando tu sistema nervioso ya no se siente bien, puedes decir hasta aquí. No te tiene que tomar 5 años como me tomó a mí, pero también a lo mejor 5 años me tomó porque era necesario 5 Sí, era años. tu proceso. Exacto. Sin embargo, mi amor, yo realmente te lo digo y esto lo he platicado contigo, creo que yo también pude haber buscado ayuda profesional o pudimos haber buscado ayuda profesional entre esta persona y yo, pero no había esa conciencia, mi amor. Ujú. No existía esa conciencia. Entonces, yo les recomiendo mucho a las parejas que estén viviendo esto, que vayan primero a buscar ayuda, que busquen un intermediario, porque ya se vuelve una de que tú me dijiste Sí. y yo ya no se escuchan, es la realidad. Entonces busquen ayuda profesional. Si la otra persona no está cooperando, ahí es cuando definitivamente no vamos a estar toda la vida queriendo salvar a alguien. Claro que por supuesto que no. Cada quien tiene que tomar la responsabilidad de sus heridas y su versión y todo, ¿no? Es un trabajo individual en pareja. Así que Totalmente eso podría decir. Totalmente de acuerdo. Quiero aprovechar también para mencionar el punto de que el desapego requiere, o sea, el desapego, ¿ok? O sea, ya estamos dando un poquito más de soluciones o de herramientas para que podamos navegar esto juntos, ¿no? Y poder, Sí. ¿cómo evitar ese sufrimiento que genera el apego a las cosas? El desapego requiere autoestima. Mm. Yo grabé un fragmento de un video pequeño hace unos meses que está ahí en mi perfil de redes sociales, en donde decía que para que uno pueda transicionar, o sea, desapegarse, transicionar a la siguiente etapa, a la siguiente versión de ti, tú no puedes migrar a una nueva versión si no dejas atrás la antigua. Y todo el tiempo estamos muriendo. Tú lo has dicho muchas veces y me encanta esa parte. Todo el tiempo estamos muriendo. Tu versión pasada está muriendo frecuentemente porque sigues evolucionando, para bien o para mal, ¿no? Entonces, a lo que me refiero con esto es que tiene uno que tener mucho carácter, Sí. por ende, autoestima. Tienes que aprender a quererte
para que puedas transicionar a la siguiente etapa y salir de este espectro oscuro de dolor y de sufrimiento que genera el ego, el cual es el apego a las cosas, seres queridos, materia, lo que sea. Ahora, la pregunta es ¿cómo genera autoestima? Esa es otra pregunta, ¿verdad? ¿Cómo el secreto de la vida está en el cuestionar? Una pregunta te lleva a una respuesta y esa respuesta te lleva a otra pregunta y es un escalón infinito increíble que si te sumerges en ese vórtex es bien bonito. ¿Cómo poder desarrollar autoestima? Es justo lo que acabo de mencionar ahorita 2 o 3 puntos atrás. Tienes que aprender a escuchar más tu corazón. O sea, conectar contigo. Conectar contigo. La respuesta no está afuera. La respuesta está adentro. ¿Cuántas veces no has escuchado que la respuesta la tenemos todos dentro? Sí. Es que es real. Sí, porque también la sabiduría exterior, amor, y perdón que te interrumpa, pero creo que es importante en el contexto. A lo que tú te referías ahorita es cuestionar, digo, si cuestionas lo que hay exterior, nunca vas a llegar a, siempre hay mucha información. Claro. Pero ver hacia adentro, puedes llegar a esa satisfacción, a esa respuesta. Esa es la clave, voltear a verte hacia adentro, autoobservarte sin juzgarte, sí. Porque si lo juzgas ya te estás viendo desde el ego, por ende no hay evolución. La evolución surge cuando observas a tu propio ego, tus propios detonantes, tus propias inseguridades, tus miedos, todo lo que ya describí que el ego expide, sí, o te hace vivir. Lo observas sin juzgarte y aprendes de ello. Lo puedo decir abiertamente, mi esposa es psicóloga. Si aprendiéramos, el ser humano, a poner esto en práctica, lo que acabo de decir, que al final del día es despertar de conciencia. Despiertas tu conciencia. ¿Qué es conciencia? El observador. Es cuando te conviertes en el observador del todo, en tercera persona. Tú no eres el avatar que está viviendo este videojuego, lo estás observando. Si la gente aprendiéramos a hacer eso, amor, la psicología casi los psicólogos se quedarían sin trabajo. Sí, y eso fue precisamente por lo cual yo entré a este mundo de la espiritualidad, amor, porque cuando una cosa es leer un libro de psicología, una cosa es tomar un curso de psicología, que yo la verdad ya por eso no seguí el psicoanálisis o muchas otras cosas que también digo, todo es bueno, son claro, parte de, sí. Pero a mí en lo personal, estando en la práctica de la terapia, sobre todo más holística, me di cuenta que la psicología tiene un límite, porque no solamente es la psique, o sea, la psique, de hecho, la palabra psique es el alma. Es correcto, en griego. Pero a la vez siento que la psicología se ha hecho muy material y no es así. Hay un espectro que se queda muy limitada la psicología y ahí fue donde yo dije, no, ya no más, quiero ahora explorar esta parte. Es correcto, y no estamos diciendo que el campo de la psicología sea mala o lo hacemos menos, no, estamos diciendo que hay algo más allá. La gente se puede autorreprogramar, el despertar de conciencia te ayuda a observar lo que, tu sombra vaya, entonces te ayuda a observar lo que necesitas trabajar, y hay maneras en la espiritualidad de cómo autorreprogramarte. ¿Te acuerdas, ¿te acuerdas que tú me dijiste una vez, y para comentarlo, para conectar un poquito con la audiencia, ¿te acuerdas que tú una vez me dijiste que de estar perdido, la religión viene siendo, o sea, cuando incorporas la religiosidad, está bien. Cuando estás perdido y incorporas algo de fe, está bien. Es como ese primer paso. Es un trampolincito. Para despertar hacia un tipo de conciencia. Pero luego estás en la religiosidad y también puedes toparte, lo digo por muchas personas que he platicado, y ahora buscas más un ámbito espiritual fuera de la religiosidad. Entonces, siento, mi amor, que eso pasa con la psicología o con cualquier campo. La ciencia en general. Sí. A veces sientes como un tope y como que siento que hay otros ámbitos que tienen otras respuestas u otros ambientes y está bien explorar otras cosas, ¿no? Me quitaste las palabras de la boca, o sea, sí es. Entonces, no estamos diciendo que lo demás sea malo. Es un trampolincito, pero hay mucho más que descubrir y que sepas que hay luz a través del túnel que estás ahorita. Hay luz, la podemos encontrar y esa respuesta, muchas cosas o muchas voy a llamarle varios ángulos, apuntan hacia el despertar de conciencia. Sí. Regresando a lo de la autoestima. ¿Cómo ganar autoestima? ¿Cómo empezar a quererte más? ¿Cómo empezar a valorarte a ti mismo? ¿Cómo empezar a ponerte tú primero antes que todos los demás? La sociedad
yo lo he dicho en muchos episodios, yo vengo de un people pleasing. ¿Cómo se le llama en español? Agradar a los demás. Agradar a los demás. Yo vengo de un tipo de hogar así. Sí. Y ha sido todo un viaje aliviarlo. Últimamente ya lo he estado evolucionando cada vez más. Y me doy cuenta, hasta yo mismo me sorprendo conmigo mismo, como si se detonara una culpa. Eso está bien interesante. Cuando tú te pones a ti primero por encima de alguien más, porque como ya dije ahorita, no puedes dar amor si no tienes amor. No puedes dar comprensión si no te comprendes. No puedes dar lo que no tienes. Entonces, si llega un punto en donde tengo que poner un límite para yo respetarme a mí mismo, cuidarme a mí mismo, cuidar mi corazón, y a veces se dispara la culpa de que estaré hiriendo a esa persona, estaré haciendo bien, entra el ego, entra la programación, entra el antiguo Ricardo, el antiguo Ricky. Entonces, ese tipo de autoobservación, una y otra y otra y otra vez, es lo que reprograma la misma mente. Y ahí, ¿cómo sabes que lo que hiciste, cómo regresas a darte cuenta que estuvo bien lo que hiciste? Cuando siento mi corazón satisfecho y no... Ok, es que la clave está en las emociones tóxicas. Le voy a llamar emociones tóxicas para entender el ejemplo, ¿no? Son realmente emociones de baja vibración. Emociones tóxicas como el miedo, la inseguridad, la culpa, todo eso, la ansiedad, son emociones de baja vibración, emociones tóxicas para tu cuerpo. Cuando yo detecto que mi acción detonó una emoción de este tipo, de vibración baja, en mí, sé que es el ego el que está hablando. Es mi programación pasada. Por ende, hay que trabajar en ello. No le pongo atención. Lo abrazo. Son emociones, esa energía que pasa por tu cuerpo. No lo bloquees, porque luego el cuerpo lo somatiza, lo absorbe y así es como reprogramas tu cuerpo también a nivel biológico. Lo dejas ir, la emoción, y después escucho a mi corazón. ¿Es realmente lo que quería hacer? ¿Me siento satisfecho? Yo. ¿Quiero hacer eso? Sí. Apago el ego, apago la culpa, estuvo bien lo que hice y me siento en mi macho para empezar a escuchar más a mi corazón. Ese músculo te ayuda a desarrollar carácter. Carácter en ti y carácter con los demás. Y esa es una de las puertas que te ayuda a empezar a generar una autoestima más fuerte en ti. Porque la autoestima, la palabra lo dice, autoestima, te amas a ti mismo. El proceso de la vida es aprender a amarte a ti mismo, empezar a amar tu propia alma, empezar a amar tu proceso individual. Si tú no estás en sincronía contigo mismo, es por eso que mucho del espacio de apertura se enfoca también en individualidad, en ti, para que tú puedas llevar esos 3 centavos o esos trillones de dólares en valor monetario, si se puede poner, a la mesa de tu relación. ¿Me entienden? No puedes empezar a atacar una relación sin tú reconfigurarte o aliviarte primero, es sentido común. Entonces, el autoestima es una parte muy importante para que el desapego empiece a suceder. Amor propio, obviamente, conciencia, estabilidad emocional, conexión interior, todo lo que el corazón emana, ¿no? Y de igual manera, cuando una persona se siente suficiente, cuando ya generaste autoestima, cuando ya te sientes completo contigo mismo, cuando ya hay conexión mente-corazón, cuando te sientes en paz, en sincronía contigo mismo, por ende, aprendes naturalmente a amar desde la abundancia, a amar desde la aceptación, a amar desde el amor puro. Vayan a escuchar el episodio del amor. Ese episodio está increíble. Vamos a profundizar en realmente qué es el amor desde un punto de vista espiritual y de amplitud de conciencia. O sea, crudo como son las cosas, lo que la sociedad no nos dice, porque la sociedad nos ha enseñado a amar desde el apego, desde el miedo, desde el ego, y desde ahí empezamos mal a mi punto de vista. Creo que los pasos, mi amor, nacimos creyendo que amar es apego insano, ¿sí? Después brincamos a entender que hay apegos sanos y está bien pasar a esa transición. Somos humanos, si estamos en ese plano todavía, ¿no? Material o lo que sea, no hemos entrado mucho a la espiritualidad, pero ya una vez entrando a la espiritualidad, mi amor, es el desprendimiento del apego. Y creo que sí tenemos que entender que el amar sin apego no quiere decir que amamos menos, al contrario, el amor es desapego, el amor es confiar en que tú mismo pues vas a tomar tus propias decisiones y ya sean bien o mal para mí. O sea, es entender que es tu proceso y es el proceso de todos. Y yo creo, mi amor, que en la paternidad y maternidad es de las cosas más difíciles. Yo no lo entiendo.
¿verdad? Obviamente Claro. porque nosotros no somos padres. Sin embargo, sí creo que son de los apegos más difíciles, ¿no? Porque, pues bien dicen, ¿no? El fallecimiento de un hijo es uno de los dolores Claro. más grandes. También tenemos la famosa mamitis o papitis, ¿no? Sí. Donde tenemos hijos a los 40, 50 años viviendo con mamá o papá todavía, o tienen una relación y siempre están hablando a la mamá para que les diga qué hacer o les cuentan las cosas de su vida. Pues no está padre, ¿no? Digo, a la madre se le ama, Sagrada, al padre se claro, le ama, son claro, sagrados, y sagrados. claro que por supuesto que son personas claves en nuestra vida, pero pues te vas de casa, emprendes una vida con alguien más y creo que también esa persona se vuelve tu familia inmediata, ¿no? Entonces, Tiene que haber evolución. Tú lo dijiste ahorita, la naturaleza, el universo, exige evolución. sí, Si no hay evolución, la evolución significa cambio. El Sí. cambio trae sufrimiento. Entre más te desapegues de las cosas, entre menos importancia le des a las cosas, más ligero vas a empezar a vivir, amor. Y bueno, mi amor, creo que no siempre hay que ir con un profesional luego. Obviamente hay de caso a caso cuando estamos perdidos y no sabemos qué onda con nosotros, bla, bla, bla. Pero mira, aquí les quiero dar esta guía de ciertos factores que puedes tú como autorreflexionar. Por eso la meditación, pues obviamente es sumamente importante. ¿Verdad? El escribir, mi amor, porque escribir sacamos tantas cosas que está dentro de nosotros y cuando las materializamos y las vemos, es como, wow, no sabía Sí. que todo esto estaba dentro de mí. Sí. Entonces, ¿cómo darte cuenta si estás viendo un apego, ¿verdad? O no. La pregunta es, ¿estás amando desde la libertad? O sea, si de repente te pica el que tu pareja decida por sí misma, emprenda cosas, vaya de repente espacialmente a otro lugar, no, creo que de ahí empezamos, ¿no? Hay que entender que la libertad es algo muy delicado y es algo de cada persona y tenemos que respetar esa parte. ¿Qué tan presente estás, no? Creo que cuando estás en el futuro, en el miedo, pues no estás presente y por ende el apego no está en el presente, está en el futuro, ¿no? O muchas veces en la idea de lo que éramos, de lo que existía, y ahí nos quedamos muchos, ¿no? Trabados. También creo que necesitamos identificar si estamos teniendo responsabilidad emocional. ¿A qué me refiero? Es, ¿qué heridas traigo yo? ¿Y estoy trabajando mis heridas? ¿Les estoy poniendo atención? ¿O estoy culpándote por esas heridas? Porque esas heridas ya existían de alguna manera. No es que tú me las hayas generado, ¿no? Respetar mucho la individualidad, o sea, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué actividades estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? Tú tienes formas de pensar, yo tengo formas de pensar, no tenemos que ser igual, no tenemos que hacer las mismas actividades, no tenemos que hacer lo mismo. Tú puedes tener tu carácter, yo mi carácter, tú tu personalidad, yo mi personalidad y así, ¿no? Entonces creo que es muy importante esa parte, la aceptación. Híjole, la aceptación, mi amor. ¿Por qué? Porque la aceptación definitivamente tiene que ver mucho con entender la naturalidad de la vida. Y creo que ahí es donde, pues sí, mi amor, no. Yo tenía un apego muy fuerte a las mujeres. Nos enseñan que la mujer tiene que verse de cierta manera. Entonces, al momento que mi cuerpo empieza a cambiar y no se ve como otras mujeres, no manches, o sea, yo sentía, es un apego, la idea de la belleza, de que una mujer solamente vale cuando se ve así o cuando se comporte así. Yo de niña era muy masculina, porque crecí con muchos niños y de repente no era muy femenina y me sentía mal porque estaba el apego de que la mujer siempre tiene que verse delicada. No, también, pues ya después supe de la energía masculina y femenina, que está bien, en fin, ¿no? Todo eso. Entonces, ¿cómo alivias la comparación con aceptación? Sí. Es la otra polaridad de la comparación. Sí. O sea, lo expliqué en algún momento, creo que en otro de los episodios con las parejas, el comparar no es malo, es la intención que viene con la comparación. Si yo soy una mujer blanca y me comparo con una morena, es como... Es totalmente opuesto en el tema del Sí, color. claro, o sea, ¿hasta qué punto yo voy a lograr ser morena? Y si no lo logro, voy a ser infeliz, ¿sabes? Más bien la comparación viene siendo
yo me comparo, mi amor, en cosas que admiro y no es admiración. La admiración es otra cosa, pero es uno de los factores. Y es cuando yo veo una mujer que está llevando su vida más saludable, que su vida tuvo un giro y me enseñó a que el cambio es posible. Yo veo mi vida y digo, a ver, yo también he vivido cosas así. Si ella pudo, yo también. Entonces la otra polaridad de la comparación sería admiración, entonces. Admiración, sí. Aceptación es el antídoto, vaya. Lo que pasa es que la admiración, amor, es la que te permite ver más allá. Sí, en conciencia. Te hace creer en la transformación, ¿sabes? Estoy de acuerdo. Y, mi amor, la conexión sin posesión. O sea, si tenemos un aniversario y tú por alguna cuestión salió una situación con tu familia y no puedes estar en el aniversario, lo festejamos otro día. ¿Sí? Entonces, creo que eso es importante, entender que la conexión va más allá de las tradiciones, de la idea de... Es tú y yo en cualquier momento, en cualquier lugar, no importa, ¿sí? El chiste es vivir nuestra definición de amor. Así que... Me encanta. Tengo una reflexión para terminar esta parte, mi amor, y ya estamos a punto de cerrar este hermoso episodio. El tema está buenísimo. Y dice así, es una reflexión que me gustó mucho y la apunté. Okay. Ya ven que tengo déficit de atención, entonces no crean que soy muy buena para memorizar cosas, ni las canciones. El amor sano no encadena, acompaña. El apego dice, no me dejes, pero el amor dice, quiero que seas tú, incluso si eso no me elige a mí. Qué hermoso. Entonces, a mí eso, mi amor, fue algo que en otro contexto, otras palabras, lo aprendí y creo que tú y yo, gracias a Dios, hemos sido sanos en ese aspecto, pero sí hemos tenido manifestaciones y esto me terminó terminé de entender muchas cosas en cuestión del control, porque también el control pues es miedo y es apego, y me ayudó mucho para reflexionar y poder hacer una transición y un cambio, mi amor. Me encantó. Vámonos a las recomendaciones, ¿qué te parece? Vámonos. Les voy a recomendar tratarse profesionalmente. No tomen ninguno de nuestros episodios como diagnóstico. Absoluto, claro. Luego mucha gente se medio apasiona allá afuera, ¿no? Y ya se sienten con libertad de opinar todo y no, es que ustedes... Esto no es diagnóstico, esto es mi interpretación y la interpretación. Aquí yo no soy 100% la psicóloga, yo soy alma y no vengo a hablar solamente desde lo que estudié o no estudié. Vale, más lo que estudiaste. O sea, es más, yo siento que he aprendido más en la vida que de lo poquito o mucho que he estudiado. Así que vayan con un profesional a tratarse para que puedan identificar y hacerse cargo y responsables de lo que les corresponde. Así es. Y otra cosa, realizar actividades solos. Salgan solo con amistades, por separado. Si no lo tienen, háganlo. Inclusive a lo mejor también papá con los hijos, mamá con los hijos o mamá solita con sus amigas, así, ¿no? Y creo que esas son las cositas que podemos empezar que nos ayudan a ir trabajando el desapego. Me encantó. Mi recomendación o mis recomendaciones serían solamente dos. La primera es, si quieres indagar más en este tipo de temas, no nada más del apego o el desapego, sino el despertar de conciencia en general, que engloba la vida del ser humano en general, échate un clavado a nuestros canales para que veas, para que presencies y vivas las videollamadas que estamos haciendo. Estos son Q&As, procesamos, ya no es un podcast, ya no es de aquí para allá nada más, es una comunidad, podemos interactuar, profundizar, son gratuitas, está sucediendo cada 2 semanas más o menos, pero ingresa a los canales, el link o las ligas a esto está en la descripción de este propio episodio, y si no, nuestras biografías de nuestras redes sociales de igual manera. Y tenemos 2 canales, uno en Telegram y uno en WhatsApp. Se sube y se publica lo mismo, es en paralelo los dos, nada más es por comodidad de la plataforma cada quien. Pero échate un clavado a esas llamadas, vale mucho, mucho, mucho la pena si realmente tienes intención de evolucionar. Y mi segunda recomendación sería, échate un clavado a nuestro sitio oficial, www.comunidadenapertura.com. Vas a encontrar muchas herramientas ahí, muy bonitas para tu proceso de transformación y acompañamiento. Así que esto fue Apertura Podcast, un tema muy, muy bonito, muy profundo. Nos extendimos un poquito en el tiempo, pero creo que quisimos dejar un poquito más de centavitos en la mesa, ¿no? Para poder aportar a Pero muy bonito su tema, mi amor. Me gustó mucho, lo disfruté mucho y creo que abarcamos lo que es necesario y les agradecemos
a ustedes por estar aquí hasta este minuto. Así es. Agradecemos otro episodio más. Gracias, los amamos y gracias por la confianza. Nos vemos en la próxima. en el próximo. Bye. Abrazos.